Hola, ¿qué tal, hermano? Que el Señor le bendiga. Qué gusto volver a estar con usted en este jueves de enseñanza. Un jueves más en que seguramente la palabra de nuestro Dios hablará hermosamente a nuestras vidas. Vamos a orar, hermano. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea su hermoso y bello Espíritu Santo hablando a través de la palabra de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, porque nos permites el día de hoy ver un día más tu hermosa creación. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, has sido misericordioso. Gracias, Señor, porque aún en momentos de dificultad, Señor, tú eres nuestro mejor consejo, tú eres nuestra respuesta, Señor. En esta hora, Señor, queremos ponernos en tus manos, poner en tus manos este tiempo para que seas tú, Señor, tomando el control de todo nuestro ser, Señor. Cautiva nuestros pensamientos y nuestros corazones. Ayúdanos, Padre mío, a vivir confiadamente sabiendo que tú eres, Señor, ese Dios amoroso y misericordioso en todo tiempo. Padre, que tu palabra, Señor, hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Hable como tenga que hablar, Señor. Obre como tenga que obrar, Espíritu de Dios. Queremos, Señor, hacer siempre tu voluntad. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te lo pedimos. Amén y amén. Pues muy bien, hermano, yo supongo que ya estás listísimo ahí con la Biblia ya puesta, lista para abrirse en esa palabra hermosa de nuestro Dios. El día de hoy he puesto por título a esta enseñanza, Cuando Dios piensa en mí. Aunque en muchas ocasiones, hermano, el ser humano está tan ocupado con sus múltiples ocupaciones e intentando resolver las situaciones de su vida cotidiana, ten la seguridad que siempre vamos a tener un momento en esas dificultades o en esas adversidades, un momento para cuestionar dónde está Dios cuando lo necesitamos, o si es realmente Dios el que está pensando en ese momento en nosotros, el que está dando respuestas, consejo. No sé, hermano, seguramente en este intento de resolver nuestras situaciones, en algún momento ha aparecido este pensamiento. ¿Realmente Dios me escucha? ¿Realmente Dios está obrando? ¿Realmente Dios tiene el tiempo para pensar en mí? A veces, hermano, parece que lo único que podemos hacer tú y yo es pasar la vida reprochando las muchas situaciones por las que debemos atravesar. Y nos olvidamos por completo de que tenemos un Padre al cual podemos recurrir y que seguramente, si hablamos con Él, nos vamos a dar cuenta de que nunca ha dejado de mirarnos y estar pendiente de cada una de las cosas que pasamos. ¿Sabes? Un factor común en el ser humano es tratar de ayudar a que esa respuesta llegue. Pero no que llegue en la voluntad y en el tiempo de Dios, sino que llegue en nuestro tiempo, en nuestras fuerzas. Y cuando no llega, hermano, nos frustramos. Cuando no llega, es que volvemos a ese inicio de lo que te hablaba. Cuestionamos si verdaderamente Dios piensa en mí. Pero ¿qué sucede cuando Dios piensa en mí? ¿Sabes? Hace días yo estaba orando y diciéndole a nuestro Dios en ese tiempo hermoso, yo le decía, Señor, ¿sabes? Mira, en muchas ocasiones no entiendo tu forma de hacer las cosas. No entiendo a veces la forma en que tú me respondes, Señor, a través de otra persona. Porque recuerdo, hermano, que en muchas ocasiones el Señor me ha dicho y me ha dado esta respuesta. Espera, la respuesta que estás esperando viene pronto. Confía, solamente haz lo que te corresponde. Y entonces viene a nuestra mente la incertidumbre, es decir, Señor, ¿por qué cuando oro? ¿Por qué cuando pido? ¿Por qué cuando tengo este momento de dificultad es que yo me siento tan solo? ¿Por qué es que a veces yo siento que me olvidas, que no estás pensando en mí, que tal vez tu mirada no está puesta en lo que me está sucediendo? Pero ¿sabes? Yo espero que al igual que yo, al escuchar estas palabras, al estar en medio de esta situación, anhelo que siempre tengas la seguridad de que Dios está contigo como lo está conmigo. Porque cuando el Señor prometió no dejarnos solos, hermano, y estar con nosotros,
Esa es la seguridad con la que tú y yo debemos vivir. Esta, hermano, es la manera en que el salmista, que nuestro texto base, en el cual vamos a meditar hoy, esta es la forma en la que el salmista se presenta en un momento de aflicción, de dificultad y por qué no hasta de incertidumbre, como tal vez hemos tenido tiempos tú y yo. Así es que, hermano, te voy a pedir que vayas rápidamente a tu Biblia, ahí en la palabra de nuestro Dios, y abras el capítulo 40 del libro de Salmos. Capítulo 40 del libro de Salmos, en su versículo 17. Las palabras del rey David en ese versículo y la palabra del Señor dice así: aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Su palabra, hermano, nos afirma que siempre tú y yo estamos en el pensamiento de Dios, que Él siempre nos tiene en cuenta. Y es así como lo veía David. En estas palabras que expresaba en el versículo 17, dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Quiero decirte, hermano, que somos nosotros los que no pensamos en nuestro Dios, en Él como deberíamos. Pero algo tenemos seguro: Él piensa en nosotros. ¿Por qué? Porque es infinito, porque es omnisciente, porque Dios todo lo sabe. Dios nos conoce tan perfectamente, hermano. Y aún nos lo afirma más en su palabra. Mateo 6, versículo 8 dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Imagínate cuán hermoso y maravilloso es nuestro Dios. Dios está siempre atento a nuestro diario vivir, hermano. Y aunque es muy cierto que en este mundo, hermano, no podemos evitar pasar por dificultades, lo que sí podemos hacer tú y yo es buscar siempre a nuestro Padre Celestial en este tiempo y en todo tiempo. Ahí mismo en Salmos 40, versículo 4, dice su palabra: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y esto es lo que hizo en todos los días de su vida David. Confiaba plenamente en el Señor. Entre todo ese mundo de pensamientos y situaciones que nos llevan a pensar por qué a ti y a mí nos suceden a veces esas clases de cosas que nos agobian, que nos tienen con incertidumbre, que se nos hacen difíciles, quiero decirte que aún en esas circunstancias, el deseo de nuestro Dios es que siempre tengas presente esto: Dios piensa en mí. El Señor nunca te ha dejado solo, nunca se ha apartado de ti y nunca lo va a hacer. Entonces, nuevamente, el deseo de Dios, hermano, es que siempre tengas y tengamos presente esto: Dios piensa en mí. Dios piensa en ti, en mí, en todos sus hijos. Así que siempre estamos en la mente del Señor, hermano. Pero muchas veces nos alejamos tanto de Él que pensamos que Él se olvida de nosotros. Y es que, hermano, el hombre moderno se caracteriza por la noción errónea de su autosuficiencia. Vivimos en un mundo en el que nos creemos autosuficientes. El hombre sin Dios, hermano, evalúa equivocadamente la realidad y concluye o llega a esta conclusión: el hombre es fuerte, es invencible e independiente. Esto sucede cuando no estamos cercanos a nuestro Dios. Y es por eso que ideas como la debilidad y la dependencia nos pueden llegar a sonar hasta ofensivas. Como Saúl, como un hijo de Dios, es débil y dependiente de alguien.
Pues sí, hermano, tú y yo tenemos que depender completamente de nuestro Padre. Porque si no, entonces viene esta equivocación en nuestra vida. Nos creemos autosuficientes. Así que, hermano, la autosuficiencia es la gran mentira que ha creído el hombre. Pero, ¿sabes? Irónicamente, se jacta de ellos o de esto, hermano. ¿Por qué? Porque a veces, gracias a su esfuerzo, gracias a su preparación, gracias a muchas cosas en la vida, lo llega a tener prácticamente todo lo que necesita en este mundo. Pero eso es vano, hermano. No quiere decir que Dios esté peleado con que tengamos las cosas. No quiere decir con que Dios esté peleado con que tengamos la suficiencia para poder estar en este mundo, de tener cosas materiales. No, hermano. Lo único que a Dios no le agrada es que nos olvidemos de Él. Tanto que no necesitemos de Él, que no dependamos de Él. Así que, hermanos, conceptos como fragilidad, debilidad, vulnerabilidad y necesidad son lo mejor que describe nuestra esencia como seres humanos. Incluso en nuestros mejores días, hermano, seguimos siendo criaturas dependientes y débiles. Pero ¿sabes qué interesante es la actitud de humildad del rey David? Un hombre que conocemos su historia, un hombre el cual el peligro lo acechaba diariamente, en donde los enemigos lo rodeaban y por consiguiente todo su ser se sentía como cansado, abatido, afligido y por supuesto necesitado, hermano. ¿Necesitado de qué o de quién? La respuesta es sencilla: necesitado del auxilio y pronto socorro de Dios. Al igual que te pasa a ti, que me pasa a mí y que le pasa a todo hijo de Dios en momentos similares a los del rey David. Necesitamos el auxilio, el socorro, la confianza, la seguridad que solamente nuestro Padre puede dar. Y tal vez alguna vez, en alguna ocasión, hermano, te has sentido tan agobiado, tan preocupado, tan cansado, tan ansioso, o quizá lo suficientemente amedrentado con situaciones que te quejan a diario. ¿Te has sentido así, hermano? Yo sí, soy humano. El Señor nunca me dijo que siendo su hijo no iba a tener dificultades. Así es que yo sí en ocasiones me siento así, a lo mejor agobiado, preocupado, tal vez cansado, ansioso. Pero ¿sabes? He aprendido a depender de mi Padre. He aprendido que es mejor estar en su presencia que buscar yo mismo la solución. ¿Y sabes? Justamente en esos momentos es cuando a mí me ha servido esta palabra. Salmo 40, versículo 12. David ora a Dios diciendo: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Imagínate, hermano, estar con esa aflicción, ver tu situación a lo mejor tan agobiante, tan difícil, que no hayas una respuesta. Pero qué hermoso es tener esa confianza que David tenía en su Padre. Sabía que si recurría a él, que si hablaba con él, seguramente iba a venir respuesta de su Padre. Y cuán difícil se vuelve, hermano, en este momento, decirle a Dios o expresarle: Señor, mira, estoy pasando por este momento difícil, pero te amo. Señor, estoy pasando por esta dificultad, Señor, pero en ti confío. Señor, estoy pasando por esto o por aquello, pero Señor, tú eres mi ayuda y mi fortaleza. Qué difícil se vuelve eso, hermano. Imagínate
Imagínate que en un momento de tristeza, de angustia, de desolación, el Señor te preguntara lo mismo que le preguntó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Saúl, ¿me amas? Javier, ¿me amas? Alejandra, ¿me amas? ¿Qué pasaría si en ese momento difícil Dios te preguntara eso? ¿Me amas? ¿Confías en mí? ¿Cómo es que recibirías esta pregunta y cuál sería tu reacción, hermano? Seguramente ni tú ni yo estaríamos preparados para contestar a esta pregunta. ¿Por qué, hermano? Porque estamos tan ensimismados tratando de solucionar esa cuestión que lo único a lo mejor que vendría a nuestro pensamiento es: Señor, ¿a qué viene esta pregunta? ¿Qué tiene que ver con lo que me estás pasando? Señor, es tanta mi desesperación que, Señor, no estás viendo mi situación. Necesito una respuesta. Y es ahí donde el Señor entra y te dice: confía, espera. No estoy lejano a ti, estoy pensando en ti, estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo. Pero debes de aprender a ser paciente, debes de aprender a depender de mí, debes de aprender a confiar que no es en tu tiempo, que no es en tus fuerzas, sino en mi voluntad. ¿Sabes? Desafortunadamente, en muchas ocasiones nuestro enojo, nuestro pensamiento o tal vez la dureza de nuestro corazón nos hace tener la respuesta equivocada. ¿Por qué, hermano? Porque pensamos que es mejor dar la media vuelta, ya que según nosotros, acercarnos a Dios no produce nada bueno. ¿Y por qué no produce nada bueno? Porque no vemos la respuesta tal y como la queremos. Entendámoslo así, hermano. La pregunta del Señor, cuando le decía a Pedro, ¿me amas?, nos permite ver que las personas, que sus hijos, sientan que las expectativas que Él tiene respecto a las personas, reveladas en estas simples palabras, no son meramente para creer en Él y seguirle, sino para lograr tener el amor, para amar a tu Señor, a tu Dios. Este tipo de amor es preocuparse, hermano, y obedecer. Este tipo de amor es que los seres humanos vivan y vivamos para Dios. Así que si tan solo tú y yo, hermano, pudiésemos creer de corazón las siguientes palabras. Salmos 40, versículo 16 dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Hermano, no hay necesidad de que vivamos con el temor de que algún día Dios va a estar tan ocupado con otros asuntos, o que no tendrá tiempo, que se olvidará de pensar en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él se mantendrá fiel a nosotros y estará pensando en nosotros, porque Él nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y por eso nos mandó su bello Espíritu Santo. Así es que Dios pensó aún en ese momento de dificultad, aún sabiendo por lo que tenía que pasar, que no podía, o que el hombre no podía estar solo. Y nos mostraba su amor y su misericordia y su gracia en esta hermosa promesa. Nos manda el Espíritu Santo para que nos acompañe, nos guíe, nos fortalezca, nos anime y nos diga: Dios te ama, Dios piensa en ti. Y es interesante, hermano, cómo Dios en medio de las pruebas se glorifica mostrándonos sus atributos y enseñándonos a confiar en Él.
En medio de las dificultades, Dios se glorifica, enseñándonos que el gozo, la fuerza, su poder, misericordia, bondad y tantas cosas, hermano. A pesar de sentirnos cargados, Dios puede cambiar tu actitud, mi actitud, de enfrentarlo y vencerlo. Nunca vamos a ser perfectos, estamos en la búsqueda pero seguramente, hermano, vamos a aprender más cosas cerca de Dios, a quien servimos, y de lo poderoso que puede ser Él, glorificándose en nuestras tribulaciones. Así que esta realidad, hermano, se experimenta de una manera más viva e indiscutible en los días de aflicción y angustia. David lo sabía bien. Salmo 40, versículos 12 al 15, dicen: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Pero aquí viene algo hermoso, hermano. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Su confianza estaba puesta en Dios, porque sabía que Dios estaba en su vida, que Dios le amaba con especial amor. Asimismo pasa en la vida de cada uno de sus hijos, en tu vida, en mi vida, hermano. Debemos de aprender a reconocer que Dios es soberano, pero también es un Dios de misericordias. Y es gracias a su misericordia que tú y yo podemos alabar y exaltar su nombre. Así que, hermano, la adversidad no solo expone nuestra fragilidad, sino que también la acentúa. Los problemas nos muestran cuán débiles somos y a la vez nos hacen desfallecer. Pero el salmista, que estaba en medio de su aflicción, que acentuaba su sensación de pobreza y necesidad, sabía que Dios no estaba ajeno. Él confiaba en el que el Señor no se había desatendido o desentendido de su situación. Y había algo en su vida. Él pensará en mí. Se repetía una y otra vez David. Él pensará en mí. Él pensará en mí. Él se va a acordar. Él está aquí presente. Él nunca me ha abandonado. Tal vez soy yo el que me he alejado tanto que pienso que el Señor no está en mi vida. Así es que tú y yo debemos de pensar de la misma manera que lo hacía David, teniendo su confianza en que Dios iba a responder y Dios iba a obrar en su gracia y en su misericordia. Así es que no va a haber ningún momento difícil, ninguna situación tan compleja de la cual Dios no nos saque victoriosos, hermanos. Veámoslo así, hermano. Por ejemplo, ¿cuánto se alegraría una persona pobre si se enterara que una familia muy rica, hermano, estuviera pensando en él, considerando cada una de sus necesidades y aflicciones y tratando de buscar alguna manera para ayudarlo? ¿Te imaginas? ¿Cuánto sería su alegría? Así que entonces, hermano, ¿cuánta alegría trae saber que el Señor, que posee recursos infinitos de poder y de gracia, considera la mejor manera de suplir nuestras necesidades físicas y espirituales? Así que, hermano, ese interés que Dios tiene en nosotros es más de lo que podemos comprender o explicar. Así es que cuando Jesús habló acerca del cuidado de nuestro Padre Celestial, nos dio a entender que el interés que Dios tiene por nosotros es superior a lo que tú y yo podríamos haber pensado en un inicio. Pero también podemos observar que el ser humano no es el único que recibe atención de Dios. Así que el Dios fuerte,
todopoderoso y autosuficiente, también piensa en este pobre, débil y necesitado pastor de ovejas. David sabe que Dios no lo olvidó y eso es motivo de esperanza. Fue motivo de esperanza para David, tiene que ser motivo de esperanza para tu vida y para mi vida. Él recuerda, hermano, que Dios, o que en Dios, mejor dicho, tiene la ayuda y la liberación que él necesita. Y por eso levanta su voz en una mezcla de angustia y esperanza, diciéndole al final de este salmo: Dios mío, no te tardes. Él sabía que la respuesta y la mejor respuesta venía de ese Dios en el que confiaba. Tú y yo debemos de aprender a tener esa confianza, a tener la certeza de que Dios está todos los días atento a cada una de nuestras situaciones y Dios nunca ha dejado de pensar en nosotros. Así es que cuando Dios piensa en ti y en mí, lo hace con un especial amor, pero en su tiempo, en su voluntad y tomando las mejores decisiones, porque lo que viene de Dios es mucho mejor que lo que nosotros podamos obtener en nuestras fuerzas. Así que, hermano, reconocemos que estamos presentes en la mente de Dios y que sus pensamientos y sus planes para nosotros son de paz y no de mal, dice su palabra. Así es que démosle a Él la gloria que merece por lo que ya hizo y seguirá haciendo por ti y por mí y por todos sus hijos. Así que no conozco cuáles serán los problemas, las situaciones por las cuales puedas estar atravesando. Y quizá, hermano, te encuentres en un momento que es el anhelo de mi corazón, en el que todo esté saliendo bien. Pero cuando te sientes o te sientas cargado, cuando llegue ese momento difícil de angustia, de incertidumbre y estés casi por desmayar, por eso que te está quejando, recuerda siempre las palabras de David: aunque afligido yo y necesitado, el Señor está pensando en mí. La respuesta va a llegar, hermano. Tarde que temprano va a llegar la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque nos ama con especial amor. Así es que qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que se preocupa por sus hijos. El rey David lo sabía. Tú y yo lo sabemos. Por eso en el Salmo expresa los beneficios que recibió de Dios al esperar pacientemente. Este Salmo viene entonces para retarnos, para exhortarnos, para invitarnos, que en medio de lo que estemos viviendo día tras día, aprendamos a ser pacientes, aprendamos a confiar, aprendamos a depender de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que Dios está allí y no nos va a dejar, no nos va a abandonar y al contrario nos va a dar la respuesta, la solución a eso por lo cual estamos pasando. Finalmente, hermano, Dios bendijo a David de 4 maneras. ¿Y cómo podemos ver esas bendiciones? El mismo Salmo 40, versículos 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ahí está la primera bendición. Cuando David aprendió a ser paciente, a entender el mover de Dios, lo único que necesitó para salir de esa situación fue ¿qué? Esperar pacientemente. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Liberarlo, sacarlo de esa desesperación, de esa angustia, de esa aflicción, de ese problema que estaba atravesando. La primera. Seguimos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña, es decir, lo afirmó. Una vez más, le reiteró que estaba con él.
¿Y qué hizo? Lo guió por sus caminos. Le afirmó en su fe. Si David sabía quién era Dios, cuando salió de este momento, cuando tuvo la respuesta de Dios, todavía Dios afirmó sus pasos, porque dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si algo estaba haciendo mal David, el Señor lo corrigió. Si algo estamos haciendo, hermano, mal, que Dios lo corrija. La segunda bendición. Entonces lo sacó de su desesperación, de ese momento difícil, y después lo afirmó. ¿Cómo? En fe, en confianza, en seguridad de saber que Dios estaba con él. Seguimos. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Qué hermosa manera que tiene nuestro Padre de bendecirnos. Aún en momentos de aflicción, de angustia, de dificultades, el Señor tiene un especial amor que pone en nuestro corazón y en nuestra vida regocijo, alegría, confianza, gozo, tanto que podemos alabar y bendecir su nombre. Tercera bendición que Dios dio a David cuando aprendió a depender de él, cuando entendió que Dios estaba presente en su vida y pensaba en el que estaba atento a él. Finalmente dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Somos testigos y damos testimonio de lo que es Dios en nuestra vida. Si Dios piensa en nosotros, si Dios nos ama con especial amor, si Dios nos hace más que vencedores, lo único que espera de nosotros es que confiemos en Él. Y así hizo en David. ¿Cómo? Haciéndolo que dijera estas palabras. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué hermoso es confiar en Jehová. Qué hermoso es permitirle tomar el control de nuestras situaciones y saber que Él está, como dice su palabra, inclinando su oído y oyendo nuestro clamor. Así que nunca, nunca, hermano, dudes que Dios piensa en ti. Dios siempre está atento a cada uno de nosotros. Pueden ser situaciones muy difíciles, tal vez en donde no hay respuesta, hermano, pero Dios está obrando. Aunque a veces no lo veamos, Dios es hermoso y maravilloso y se mueve de formas tan inexplicables que lo único que debemos de hacer es confiar, hermano. Confiar. Y tener la certeza y la seguridad que tenía Dios al expresar, David, Dios, no te tardes. ¿Por qué? Porque yo sé que vas a llegar. Tenemos que tener el pensamiento de David diciéndonos día a día, Dios piensa en mí. Que cuando Dios piensa en nosotros, nos encuentre con un corazón gozoso, alabando y bendiciendo su nombre, dándole gracias en todo. El Señor es hermoso, hermano. Así es que nunca dudes que está pensando en ti y en mí. Ten la completa garantía de que Dios piensa en ti en todo tiempo. Puedes estar afligido y necesitado, pero no vas a estar solo. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor. Porque tu misericordia es nueva cada día. Tú no cambias, Señor, en todo tiempo, Padre mío. Tu amor y tu misericordia, Señor, está con cada uno de nosotros. Señor, tu palabra ha sido expuesta. El anhelo de mi corazón, Señor, es depender completamente de ti. Tener la seguridad de que tú eres, Señor, el que cuida de mí día tras día. Que tú eres, Señor, el que pone seguridad, fe, certidumbre, aún en momentos de aflicción. Asimismo en la vida de mis hermanos, Señor. Yo no sé si están pasando por un momento de estos, Padre Celestial, pero yo te pido, Señor, sé tú, Padre mío, esa seguridad. Sé tú ese pensamiento hermoso, Señor, en que tú estás pensando en ellos. Que estás atendiendo, Señor, su dificultad,
su momento, Padre mío, y que les estás haciendo más que vencedores. Pero Señor, que a nuestro corazón, Padre mío, mediante tu bello Espíritu Santo, siempre, Padre mío, nos traiga la necesidad, Señor, de buscar tu rostro, de depender de ti, Padre mío. ¿Para qué? Para que tú te enaltezcas y te glorifiques, Señor, en nuestra vida. ¿Por qué, Señor? Porque queremos dar testimonio de lo que eres tú, Señor. Así como lo hiciste, Señor, aquella ocasión, Padre mío, con el cojo en la puerta, Señor, de la hermosa. Y muchos vieron, Padre mío, que es ese amor, Señor, el que puede hacer cosas, Señor, que tal vez nosotros no pensamos que harías, las que nos hace vivir, Señor, confiados y sabiendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios misericordioso, un Dios y un Padre que está atento a nuestras necesidades. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea grabada en cada corazón, no solamente de tus hijos y de tu pueblo, sino todo aquel, Señor, que escucha tu palabra. Y que esa palabra, Señor, en tu tiempo dé fruto en abundancia. Gracias, mi amado Jesús. Gracias por estar en mi vida, por estar en la vida de mis hermanos y porque cada día, Señor, podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Qué hermosa palabra nos ha dado el día de hoy. Qué hermoso es pensar que tenemos un Dios que está atento cada día y en toda situación, dándonos esperanza, dándonos ánimo, fortaleciéndonos. Así es que yo espero que esta palabra haya traído una gran bendición a tu vida, hermano. Es el anhelo de mi corazón porque no sabes qué hermoso es confiar en nuestro Padre. No me queda más que recordarte, hermano, que sigas viendo nuestras enseñanzas los días jueves en punto de las 7. El día miércoles tenemos un tiempo de oración al cual te invitamos. Miércoles vía Meet, 8:30 de la noche. Los domingos, desde las 9:30 y hasta las casi 3 de la tarde, las distintas actividades. 9:30, un tiempo de oración. A las 10 por departamentos tenemos enseñanza. Estamos viendo muchas cosas en cuestión a emociones, sentimientos, basados obviamente en la palabra, basados también en el aspecto clínico. La escuela dominical con falsas doctrinas es hermoso, es un tiempo en el que Dios nos prepara, porque si bien es cierto el mundo ha tomado muchas ideologías, es importante que conozcamos y que nos afirmemos cada día más en la palabra del Señor para ser de bendición a aquellos que están equivocados o que no conocen la verdad. Y finalmente a las 12, hermano, este tiempo en el que tú y yo podemos gozarnos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias por estar atento a cada enseñanza. Gracias porque podemos compartir este tiempo y que el Señor te bendiga grandemente. Hasta la próxima. Bendiciones. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.